Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a tu aula musical. Yo soy Juan José y el día de hoy continuaremos con este curso de finales de cero. Y si es la primera vez que llegas a este canal, quiero decirte que en tu aula musical hemos venido tratando diversos temas sobre el uso de finales. Y esta semana iniciamos con una serie de videos sobre el manejo de finales. Así que si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives el icono de la campana para que YouTube te avise cada vez que haya un video nuevo. Y bien, para el día de hoy quiero que hablemos un poco sobre la interfaz de Finale, porque me parece que es bastante importante que aprendamos a conocer nuestro espacio de trabajo, ya que esto nos permitirá tener un mejor flujo de trabajo al saber dónde se encuentra cada una de las herramientas de Finale y cómo las podemos utilizar en nuestros proyectos. Bien, ya aquí nos encontramos en nuestro espacio de Finale y vemos inicialmente esta ventana de bienvenida, la ventana inicial de Finale, en la cual encontramos tres secciones. Acá a mano izquierda tenemos las opciones para crear un nuevo documento. A mano derecha, opciones para abrir un documento existente o importar un documento, un proyecto. Y en la parte inferior vamos a encontrar consejos, al igual que enlaces para acceder a videos, manuales, guías sobre el uso de Finale. Pero el día de mañana vamos a hablar un poco más sobre las opciones que tenemos aquí disponible cuando ya empecemos a crear ese primer proyecto en Finale. Por ahora vamos a abrir un documento predeterminado para que sigamos revisando la interfaz de Finale. Y bien, se nos va a presentar entonces esta vista por defecto en la cual podemos encontrar visiblemente una hoja de trabajo con un solo instrumento, que es lo que se abre cuando tenemos un documento por defecto. Y como en cualquier otro software para computadores, tenemos en la parte superior el menú del programa. Una de las cosas que yo les aconsejaría es que dediquen un tiempo a explorar cada una de las opciones que encontramos en el menú de Finale. Sé que puede ser una tarea ardua y más si estás apenas iniciando a utilizar Finale, no entiendas la mayoría de las opciones. Pero al hacer este paseo por los menús de Finale, vamos a tener la oportunidad de por lo menos ver por primera vez, conocer un poco una de las tantas opciones que hay en Finale. Y más adelante, cuando estés trabajando en proyectos más avanzados y necesites realizar una tarea específica que no está tan a la mano en las otras paletas que están disponibles, que ya entraremos a revisar, probablemente te acuerdes cuando hiciste esa revisión inicial y como que te suene como, esto ya lo vi en algún lado. Entonces te puede facilitar un poco el trabajo más adelante. Entonces, por ahora vamos a estar revisando únicamente las opciones más importantes para adentrarnos con Finale. Y lo primero que vamos a encontrar es debajo de nuestro menú, vamos a encontrar la paleta con las herramientas principales de Finale. Y en este panel de herramientas tenemos una gran particularidad y es que vamos a encontrar unos iconos con unas imágenes que nos van a facilitar reconocer para qué sirve cada uno de estos. Si de pronto eres usuario de Sibelius o has tenido la oportunidad de trabajar en algún momento con Sibelius, puede que esta interfaz de Finale te parezca un poco
sobria o aburrida, que no sea tan llamativa. Y sí, la interfaz de Finale es bastante minimalista, sencilla y no ostenta tanto por llamar la atención gráficamente. Lo que sí es que está muy bien organizada y pensada. Y además debes tener en cuenta que no hay una única manera de realizar las tareas en Finale, ya que vamos a encontrar no solo dos, sino hasta 4 formas diferentes de llevar a cabo una misma tarea. Bien, entonces seguimos revisando nuestro panel de herramientas e inicialmente vamos a tener aquí nuestra herramienta de selección, que vemos un cursor. Y hacia la derecha se van a ir presentando más herramientas que están organizadas en la manera en que nosotros trabajaríamos con la creación de una partitura. Entonces vamos a encontrar inicialmente la herramienta para pentagramas o staff, como aparece en la versión en inglés. Cuando activamos algunas de estas herramientas, vamos a ver cómo se va a activar, va a aparecer una nueva opción en el menú con algunas opciones referentes a esa herramienta que nosotros acabamos de seleccionar. Bien, entonces vamos a tener aquí, como ya les decía, esta primera herramienta que va a tratar temas relativos con el pentagrama como tal. Luego vemos aquí un pentagrama con un par de bemoles y esta herramienta es para agregar armadura, para poner una armadura en nuestro proyecto. Entonces, teniéndola seleccionada, simplemente damos un clic derecho y vemos cómo se despliegan las tonalidades principales. Si por algún motivo no encuentras la tonalidad que necesitas para tu proyecto, hacia la parte inferior vas a encontrar una opción para colocar la armadura que necesites, ya sea mayor o menor. Pero bueno, esto lo trabajaremos más adelante. Seguimos entonces explorando nuestro panel de herramientas y luego encontramos un icono con un pentagrama y un 4/4. Esto nos hace pensar que se trata de la indicación de compás. Entonces, al seleccionarla, vamos a tener la oportunidad de seleccionar diferentes indicaciones de compás. Entonces, al igual que en el caso anterior, si de pronto no aparece la medida de compás que necesitemos, vamos a tener la oportunidad de crear una personalizada. Si estamos trabajando con compases irregulares, aquí los podemos configurar perfectamente. Después vamos a encontrar la herramienta de las claves. Para poder asignar una clave a nuestro pentagrama, entonces damos clic derecho y nos va a aparecer la opción para seleccionar la clave, para cambiar la clave de nuestro score, de nuestro proyecto. Seguidamente vamos a encontrar, como vemos aquí en nuestro proyecto que está en limpio, vamos a encontrar un compás. Y al igual que con la herramienta de pentagramas, de staff, con la herramienta de compás se nos va a desplegar una nueva opción en el menú para poder editar las regiones, los números de compás de nuestro proyecto. Después vamos a tener una serie de iconos, 3 para ser exactos, que tienen que ver sobre la introducción de las notas en Finale. Primero tendremos la opción de introducción simple, luego la herramienta de introducción rápida o Speedy Entry, como aparece en su versión en inglés, y después una herramienta de Hyperscribe que utiliza el micrófono o inclusive también el teclado para grabar sobre un pentagrama seleccionado. Después de estos 3 métodos diferentes para ingresar notas a nuestros proyectos de Finale, vamos a encontrar la herramienta para crear los grupos de notas irregulares, como son los tresillos, quintillos, entre otros. Luego vamos a encontrar la herramienta para formas inteligentes.
Y cuando activamos esta herramienta de formas inteligentes, a mano derecha se nos van a desplegar un panel con más opciones sobre esta herramienta. Entonces ahí vamos a encontrar cosas como las ligaduras de expresión, como las ligaduras punteadas de expresión continua, crescendos, decrescendos, trinos, octavas, entre muchos otros que se pueden utilizar en algún momento. Después vamos a encontrar la herramienta para articulaciones y son todos estos que se ubican sobre las notas. Entonces vamos a poder agregar estacatos, acentos, portatos, entre muchas otras opciones más. Después encontramos un icono con un mezzoforte. Entonces cuando vemos el mezzoforte, eso nos va a indicar claramente que estamos hablando sobre expresiones. Y estas expresiones están clasificadas de acuerdo al tipo. Entonces tenemos por dinámica, indicaciones de tiempo, alteraciones de tempo, texto expresivo, textos de técnica, marcas de ensayo o otras diversas que se pueden encontrar en Finale. Aparte de las que ya vienen por defecto con nuestra instalación de Finale, nosotros podemos crear expresiones personalizadas si lo llegamos a necesitar, sobre todo cuando estamos trabajando con las indicaciones de tempo, que puede que no estén todas o que nosotros necesitemos trabajar con un tempo específico, no necesariamente la negra igual a 120, entonces aquí lo podemos asignar. Después vamos a ver la opción para repeticiones y claramente vemos ahí una barra de repetición. Al igual que los casos anteriores, se nos abre también aquí un menú para tratar sobre estas repeticiones. Entonces, en estas repeticiones vamos a encontrar las repeticiones por casillas o repeticiones simples hacia atrás y hacia adelante. Y vamos a poder seleccionar también repeticiones de texto como indicaciones da capo, al signo, a la coda, a ir a un número de compás específico. Igual, en el mismo caso de las expresiones, en las repeticiones también podemos crear repeticiones personalizadas. Después de las repeticiones encontramos aquí un icono que nos muestra un acorde. Entonces claramente vamos a estar trabajando sobre los acordes que podemos agregar a nuestros pentagramas. Luego vemos un icono de una pluma y un tintero, y este es para trabajar con las letras. Cuando tenemos voces en nuestros proyectos y que esas voces tienen que cantar un texto específico, una letra específica, entonces acá podemos ingresarlo con esta herramienta, simplemente seleccionando y después dando clic sobre las notas asignadas. Esta herramienta tiene también aquí varias indicaciones para esa asignación de las letras, que más adelante las estaremos revisando de manera más detallada. Luego vamos a encontrar la herramienta de texto, que es una herramienta que nos va a permitir agregar cuadros de texto en nuestro proyecto. Vemos aquí que tenemos un texto de score, un texto para título, un texto a mano derecha para colocar la información del compositor. Si necesitamos agregar algún texto descriptivo sobre la interpretación de nuestras obras, sobre datos históricos, reseñas, ya sea del compositor, letrista, en fin, muchísimas cosas que se pueden indicar en una partitura lo podemos hacer con esta herramienta de texto. Igual también se nos despliegan un menú con algunas opciones para cambiar la fuente, tamaño, estilo e insertar algunos textos ya predefinidos de Finale. Luego encontramos una herramienta, un icono con un signo de porcentaje.
Esto nos permite cambiar el tamaño, ya sea de nuestra hoja completa o de un pentagrama de un sistema. Y esto nos ayuda a que cuando estamos trabajando con proyectos de muchos instrumentos y tenemos un tamaño de papel muy reducido para la cantidad de instrumentos, entonces con esta herramienta podremos disminuirlos para que quepan todos en una misma hoja de papel. Y después sigue un icono con unos papelitos, con unas hojas. Esto es la herramienta para maquetación de páginas y es una de las herramientas más poderosas que yo creo que tiene Finale. Y es la razón por la cual me gusta trabajar tanto con Finale, ya que se permite organizar los proyectos de una manera muy exacta, simétrica. Si te gusta la perfección, el orden, esta herramienta va a lograr que dejes tu proyecto como tú lo quieras tener, ¿sí? Uno de los inconvenientes que yo tuve cuando trabajé con Sibelius es que daba muchas vueltas para poder organizar mis proyectos finales. No me gustaba la manera en que se presentaba y con esta opción de maquetación de páginas realmente no creo que haya una opción igual en Sibelius. Entonces más adelante la vamos a trabajar. Bueno, hasta aquí llegarían este primer panel con las herramientas principales de Finale. Luego acá tengo un panel con una herramienta de agarre manual que es simplemente para poder desplazarnos en nuestro proyecto sin ir a mover algo que nos afecte la organización del proyecto. Después vemos una lupa que claramente será una herramienta para hacer zoom. Y este panel puede que no lo tengas en tu instalación predeterminada de Finale. Este es un panel con herramientas avanzadas. Aquí en esta pequeñita llave inglesa vamos a poder ver algunas herramientas especiales que tienen que ver ya sobre la manipulación de nuestras notas en los proyectos. También vamos a ver aquí para poder mover notas, para insertar gráficos en Finale, para poder insertar imágenes. Esta herramienta que el icono es un puerto MIDI, pues va a ser para trabajar aspectos relacionados con la configuración MIDI del proyecto. Y la última va a ser para trabajar con sistemas OSIA. Entonces, son herramientas que no todos los usuarios de Finale necesitan y que por ende no están inicialmente ahí en Finale. Si no te aparece, la manera de poder visualizarla es yendo al menú Ventana y aquí vamos a poder seleccionar las diferentes paletas disponibles de Finale. Entonces, en este caso está hablando de la paleta de herramientas avanzadas. Ahí la deselecciono y desaparece. Debajo vamos a encontrar la paleta para reproducción. Entonces, muy claramente aquí podemos tener control para poner a reproducir nuestro proyecto, para poderlo escuchar cómo va, para detener, para retroceder, para grabar cuando estamos trabajando con la herramienta de Hyperscribe. Entonces aquí podemos dar grabar y seleccionar también repeticiones, ajustar el tempo del proyecto. Si no tenemos una indicación en el proyecto al principio, acá podemos variar el tempo del proyecto, al igual que la unidad de tiempo del proyecto. Y en el último icono que encontramos en este panel de reproducción, se nos va a desplegar una ventana para hacer ajustes de la reproducción. Y quiero aprovechar para comentarte que hace un tiempo compartí un video en el canal en el cual doy algunos tips para la reproducción en Finale.
que te sea de bastante utilidad, y lo estaré dejando en una tarjeta por acá arriba. Bien, entonces lo mismo, si por algún motivo se desaparece este panel de reproducción de Finale, igualmente lo podemos volver a mostrar desde el menú Ventana, seleccionando controles de reproducción. Lo otro es que los paneles son completamente personalizables. Tú los puedes mover al lugar donde te sea más cómodo acceder a ellos. Y esto puede ser muy útil en el caso de cuando se trabaja Finale en un portátil, que generalmente suelen tener las pantallas un poco pequeñas. Y puede que en esos casos no se puedan apreciar todas las opciones que tiene el panel de introducción simple, donde podemos ver las figuras musicales a mano izquierda de nuestra pantalla. Puede que se alcance a cortar finalizando el panel, entonces podemos, haciendo clic sobre esta parte superior del panel, que vemos como un pequeño biselado, podemos dar un clic izquierdo sostenido y moverlo hacia la parte de la pantalla donde nos quede más cómodo acceder a estas herramientas. En este caso, yo tengo por acá el panel de introducción de los silencios simples, lo tengo de manera flotante. Los paneles se pueden dejar de manera flotante o se pueden ubicar en alguno de los lados de Finale. Entonces, para agregarlo simplemente doy un clic sostenido y me dirijo al lugar donde quiero que se agregue. Entonces vamos a ponerlo por acá. Listo, entonces aquí tengo mis paneles de introducción simple a mano izquierda para las figuras y silencios. Entonces esto es a grandes rasgos el espacio de trabajo de Finale. Otra cosa que quiero que conozcas en este primer acceso a Finale es que no necesariamente debes trabajar todo el tiempo con la vista del proyecto así como una hoja de papel, como una página. Tenemos tres opciones de visualización. Esta es la vista de página. Tenemos también con control E, pasamos a la vista de desplazamiento. Nuevamente con control E, pasamos a la vista de página. Entonces, estos serían los dos que funcionan con el atajo de control E. Con control Shift E vamos a pasar a la vista de estudio. Y esta vista de estudio nos abre un pequeño panel a mano izquierda en el cual vamos a encontrar unas herramientas de control de nuestros instrumentos. Vamos a tener aquí un control de volumen individual, además de una perilla para el paneo. Podemos también seleccionar el instrumento con el cual vamos a trabajar. Podemos mutear que suenen solo o disponerlo para grabación. Todo esto lo podemos hacer con el modo de estudio. Igual vemos en la parte superior vamos a encontrar la subdivisión del tempo, de la indicación de compás con el que estamos trabajando. En este caso, en 4/4 vamos a ver nuestras 4 negras. Si llegara a cambiar, entonces selecciono mi herramienta para indicación de compás. Doy un clic y voy a pasar a 3/4. Entonces ahí me cambia la indicación a 3 negras por compás. Para pasar a la vista de página, vamos a control E. Listo. También podemos seleccionar las diferentes vistas desde el menú de vista. Ahí se encuentran y aparecen, como ven, a mano derecha aparece el atajo de teclado. Y es que vamos aquí a trabajar otro punto importante de Finale, las ventajas de Finale, y es sobre el uso de atajos que nos van a ayudar a realizar las tareas de una manera mucho más rápida.
Y durante todo este curso voy a estarles indicando algunos atajos que les pueden ser de utilidad, pero sin embargo, si quieres ir un poco más allá y explorar todos los atajos disponibles, podemos dirigirnos hacia el menú Ayuda y vamos a encontrar aquí los atajos y mapas de caracteres de Finale. Entonces podemos ver aquí los atajos de teclado y nos va a dirigir a una página de Finale en la cual podemos ver clasificados los atajos. Entonces podemos ver aquí desde los diferentes menús o si necesitamos atajos sobre, sobre nuestros pentagramas, entonces aquí podemos acceder. Obviamente esta información se va a encontrar en inglés. Y otro aspecto interesante es que nosotros podemos personalizar atajos. Podemos configurar un atajo a nuestro gusto. Y esto lo podemos hacer yendo a plugins, al menú de plugins. Vamos a la opción de TG Tools y allí vamos a revisar la opción que dice Menú Shortcuts. Y en esta ventana podemos adicionar los atajos a nuestro gusto dependiendo el menú. ¿Sí? Entonces es otra herramienta, otra opción que nos permite trabajar aquí Finale. Otro aspecto bastante interesante de Finale es que podemos trabajar en nuestros proyectos ya sea desde el score completo o desde instrumentos separados, por partes o por familias de instrumentos. Y esto lo hacemos yendo al menú de documento y tenemos aquí primero editar partitura, que es esta vista que estamos viendo actualmente donde va a estar todo el score. En este caso solamente tenemos un solo instrumento, pero si tuviéramos más van a estar ahí visualizados. Luego vamos a encontrar la opción para editar una parte. Aquí van a estar todas las partes que se generan automáticamente al nosotros trabajar con un proyecto y podemos también crear partes personalizadas cuando en esta opción que tenemos de gestionar partes. Pero entonces más adelante estaremos trabajando un poco más a fondo sobre estas opciones. Y muchas veces cuando estamos trabajando con computadores, nos suele pasar que por un error en el sistema o por una falla eléctrica, se nos apaga el computador, se nos bloquea el programa y después cuando volvemos a abrir nuestro proyecto, hemos perdido 30, 40 o hasta 60 minutos de trabajo. ¿Te ha pasado? Bueno, voy a indicarte cómo solucionar este problema. Y vamos a pasar aquí nuevamente a nuestro menú. Vamos a buscar el menú editar. Nos dirigimos hacia la parte de abajo del menú editar a las preferencias. Aquí en las preferencias vamos a buscar el apartado que dice guardar y por defecto Finale nos muestra el guardado automático deshabilitado. Entonces simplemente es checar el cuadro que tenemos aquí y determinar el tiempo de guardado automático. Un tiempo prudente está entre unos 10 y 15 minutos. Ya menos puede ser contraproducente, ya que cada vez que se está guardando un proyecto, esto le requiere cierto trabajo al equipo. Entonces, si pones el guardado a 1 o 2 minutos y tienes un equipo de bajas especificaciones de RAM y procesador, entonces esto puede hacer que se cargue Finale cuando no lo necesites, ¿sí? Que se ponga pesado el equipo cuando de pronto estás reproduciendo tu proyecto.
Entonces es mejor dejarlo entre 10 y 15 minutos. Entonces recuerda checar, aplicar y aceptar. Espero que este video haya sido de bastante utilidad, que te haya aclarado un poco más el panorama de cómo es esta interfaz de Finale. Y si te gustó este video, te invito a que le des me gusta. Si no te has suscrito, recuerda suscribirte y activar el icono de la campana para que no te pierdas los próximos videos. También quiero invitarte a que compartas este video para que más personas puedan tener acceso a este curso de Finale de cero. Que como te dije, estoy procurando hacerlo de la manera más resumida posible. Como puedes ver, Finale es un software bastante amplio, con muchas herramientas, con muchas posibilidades para trabajar. Entonces estaré durante estos días compartiendo muchos consejos, tips y herramientas para que puedas tener un flujo de trabajo mucho más rápido y efectivo. Entonces, no es más por ahora. Recuerda, yo soy Juan José y esto es Tu Aula Musical. Hasta la próxima.